Vamos al tema 41 y también al tema 43 y 44. Queridos alumnos, recuerden que estábamos viendo los factores de producción. Los definimos y hemos estudiado cómo se determina su precio en una economía de mercado. Y la conclusión era maravillosa, y es que a cada factor de producción tiende a pagársele por sus servicios el valor de lo que aporta al proceso productivo. Esto es muy importante. Uno de los factores de producción son los servicios laborales que los seres humanos prestamos en el proceso productivo. Y por tanto, la conclusión a la que llegábamos es que a todos y cada uno de nosotros, tanto más producimos, tanto más aportamos al proceso de producción, pues tanto mayor tiende a ser nuestra remuneración, nuestro salario. Y nos maravillamos de este resultado, porque sin necesidad de que haya un experto, un ministerio, un planificador o un gobernante que lo dirija desde arriba, los seres humanos tenemos una naturaleza tal que interactuando unos con otros en libertad damos lugar a ese resultado tan maravilloso. De ahí venía el teatro de ventas que dijimos de cómo hay que cerrar una petición de trabajo, una entrevista de trabajo. Nunca preguntando de entrada, ¿aquí cuánto se gana? Recuerden, patada en el culo, sino yo vengo aquí a aprender y a solucionarles papeletas. Ese contratado, esa contratado. Acuérdense de este mensaje, no lo olviden jamás. Bien. Y lo mismo sucede con cualquier otro factor de producción, es interesante, los factores de producción no humanos también contribuyen, aportan, como bienes complementarios de orden superior, en ese proceso por etapas que constituye toda acción humana o todo proceso de producción dirigido, orientado a alcanzar el tan ansiado fin o bien final de consumo. Estudiamos el factor trabajo con detalle y hicimos una digresión sobre la historia de la revolución industrial y explicamos el porqué todo el movimiento estatista moderno, socialista moderno, sindical, etcétera, se basa en un relato erróneo, sesgado. Debemos de dar siempre el beneficio de la duda a aquellos que están en el error y como máximo achacarles la ignorancia, pero entre nosotros, y que sin que quede recogido en el programa, no me importa que quede recogido, manipulado en muchas ocasiones, de manera malévola, ese relato según el cual la revolución industrial y el capitalismo empobreció a las masas y por eso hace falta que papá Estado intervenga y que el movimiento sindical proteja a los trabajadores. Justo lo contrario es lo que sucedió en la realidad, lo han visto en las lecturas, lo hemos explicado en clase y también hicimos una explicación desde el punto de vista sociológico de qué es lo que puede explicar que la ciudadanía haya caído en esta manipulación y el porqué de los manipuladores y de los intelectuales. Nos apoyamos sobre todo en el artículo de Bertrand de Jouvenel sobre por qué los intelectuales odian al capitalismo. Todo ello en una borrachera de poder orquestada por esa relación entre gobernantes, sus acólitos, intelectuales, etcétera, y en la que además se nos corrompe dándonos al piste en forma de subvenciones para que todo se retroalimente. De manera, lo hemos visto en muchas ocasiones, en diferentes instancias a lo largo del curso y lo continuaremos viendo hasta que finalicemos. Y luego hablamos pues del factor tierra, la diferencia factor tierra, la capitalización, etcétera. Ahora vamos a dar un paso más, porque esta parte final del programa, antes del socialismo, se centra en los aspectos periféricos de tipo institucional relacionados con el proceso de mercado. El enfoque de esta cátedra, en concreto, y en general de la Escuela Austriaca de Economía, es un enfoque eminentemente multidisciplinar e institucional. Nosotros enseñamos la economía en un vacío, en forma de un modelo de equilibrio aséptico, laboratorio, al margen de la realidad. La economía, como disciplina, solo se puede entender muy enraizada con las realidades que nos rodean, especialmente desde la perspectiva jurídica e institucional, y a estudiar ese marco institucional que hace posible la economía de mercado y el sistema capitalista. Es a lo que vamos a dedicar pues la clase de hoy.
que va a tener dos partes. La primera parte es la dedicada al estudio de los efectos, las economías, los efectos externos, las economías externas positivas y negativas, y la segunda a estudiar la ley, el mandato y los diferentes órdenes que cada uno de ellos genera. Pero empecemos con las externalidades positivas y negativas. La lectura la han hecho ustedes, está incluida en el libro de texto, que es La acción humana, de Mises, en las páginas 763 y 782. Queridos alumnos, para que el proceso de mercado funcione, es imprescindible que los participantes en él, que somos todos y cada uno de nosotros, actuemos de una manera responsable. ¿Y qué significa en términos de ciencia económica un actuar responsable? Pues significa que el ser humano es libre, en el sentido, o debe de serlo, de que no puede verse coaccionado de manera externa, de manera violenta y sistemática, que es lo que hace el Estado, pero que a la hora de perseguir sus fines no solo trata de lograrlos y por tanto hacer suyos el resultado de su acción empresarial y creativa, sino que también tiene que asumir los correspondientes costes en los que incurre. ¿Y cuál era el concepto de costes? El concepto de coste, el coste es un valor subjetivo que cada uno de nosotros damos a un fin, pero no al fin que perseguimos cuando decidimos emprender una acción determinada en pos de una meta que para nosotros es importante, sino a aquellos fines a los que renunciamos. Siempre que actuamos en una dirección, estamos renunciando alternativamente a otras posibles alternativas a las que podíamos dedicar nuestro esfuerzo y nuestros recursos. Pues denominamos coste a esa valoración subjetiva que el actor da a aquellos fines a los que renuncia cuando opta por un determinado curso de acción. Este es el concepto subjetivo de costes. Ahora bien, en términos de cálculo económico, lo que estamos acostumbrados en el mundo real es al concepto de coste en términos de unidades monetarias. Es el concepto de coste de oportunidad, que se llama también en economía, en términos de unidades monetarias. Porque los seres humanos, cuando actuamos, ya lo expliqué el otro día con todo detalle en clase, quizá una también de las más importantes que hemos impartido aquí, lo que hacemos siempre es visualizar un fin que nos merece la pena y las etapas por las que tenemos que pasar y luego imaginar qué elementos necesitamos para ir culminando esas etapas, que es qué bienes complementarios y qué recursos en forma de prestación de servicios laborales, etcétera, necesitamos para alcanzar aquello que para nosotros merece la pena y que tiene para nosotros valor. Y por eso los empresarios, y empresarios somos todos, están continuamente ojo visor a descubrir oportunidades de ganancia que se plasman siempre que yo descubro un fin de valor y me doy cuenta de que para lograrlo puedo utilizar la cooperación, de la ayuda de factor trabajo en forma de prestación de servicios laborales y luego también contratar servicios de otros bienes de capital, ya materiales, ordenadores, diseño, lo que sea, instalaciones fabriles, materias primas, etcétera, recombinarlos de manera creativa, según yo imagino en la cabeza. Eso lo tengo que adquirir desembolsando sus correspondientes precios. Vimos en la clase anterior cómo se determina el precio de mercado de los factores de producción y si tengo éxito al final terminará madurando en un bien de consumo muy demandado y a un buen precio por los consumidores, y yo espero obtener un gran diferencial entre el bien de consumo que logre y venda y los costes en los que haya incurrido. Pero para que el proceso funcione es necesario que cualquier actor, cualquier empresario, en cualquier proceso de producción, desde el más elemental, una acción humana individual, hasta el más complejo que ustedes puedan imaginar, la producción a largo plazo del más sofisticado de los bienes, tengo que desembolsar precios por los factores de producción, es decir, incurrir en costes monetarios. ¿Y por qué desembolso precios por los factores de producción? ¿Por qué los factores de producción tienen precio? Los factores de producción tienen precio porque
yo los movilizo en pos de mi proyecto, pero los tengo que atraer y convencer que vengan a mi proyecto, y tienen un precio porque esos mismos factores de producción, como son versátiles, podrían utilizarse en otros muchos proyectos alternativos, dedicados a producir otros muchos bienes y servicios que también demandan los consumidores, en un proceso que, como vemos, que hay pues, en continua competencia. Si yo actúo bien empresarialmente, obtengo beneficios, porque lo que desembolso en costes, comprando factores de producción, es inferior a lo que luego voy a obtener cuando venda ese bien de consumo. Pero en un entorno de incertidumbre muchas veces nos equivocamos y puede ser que cosechemos pérdidas. Quiere decir que el coste en el que incurrimos demandando esos factores de producción y movilizándolos en nuestro proyecto empresarial, al final supera el ingreso que voy a obtener por el bien de consumo. Cuando cosecho pérdidas significa que estoy actuando mal. ¿Por qué? La idea es esencial. La entendemos clarísimamente, porque hemos movilizado hacia nuestro proyecto empresarial escasos y muy valorados factores de producción en forma de mano de obra, equipo capital, etcétera, que son más altamente valorados en otras líneas alternativas de producción. Y esto es una tragedia social, que yo los haya movilizado para producir algo cuando resulta que deberían de haberse dejado o dedicarse a otras líneas alternativas donde son más valorados. Pero desde el punto de vista ¿de quién? ¿Mío? No, de los empresarios tampoco, de todos los seres humanos, es decir, de todos los ciudadanos, de los 8.000 millones de seres humanos que constituyen la humanidad y que comprando y dejando de comprar deciden qué se va a producir, de qué manera, a qué precio y con qué calidad cada día. Esta es la gran maravilla del mercado. Y solo funciona si cada uno de nosotros asume los correspondientes costes, es decir, si paga los correspondientes precios por esos factores de producción. Y perseguimos el beneficio a cualquier nivel los seres humanos, no por avaricia, sino porque obtener beneficio es un indicador de que estamos actuando bien, de que somos unos filántropos, de que estamos haciendo una ayuda, de que estamos volcando el cuerno de la abundancia sobre nuestros congéneres o nuestros conciudadanos. Luego tenemos que estar muy orgullosos del ánimo de lucro, de perseguir y de obtener beneficios. Y las pérdidas, ojo, es una señal esencial también en el mercado, porque indica, repele, qué es lo que no tenemos que hacer, porque vamos por mal camino, porque si estamos gastando más en costes que luego lo que vamos a obtener, tenemos que dar un golpe de timón, pegar un frenazo y liberar esos recursos o hacer lo que haga falta. Pero en todo caso, nuestro actuar siempre ha de ser responsable, y responsable significa, como he dicho antes, que asumimos, que somos conscientes, asumimos el coste en el que incurrimos al actuar en cualquier proceso de producción. Y para asumir el coste es imprescindible que haya un entorno de libertad en el que se respete el derecho de propiedad. Efectivamente, yo tengo que pagar un precio porque no soy un esclavista, y para convencer a que vengan trabajadores a mi proyecto les tengo que enamorar en el proyecto, explicárselo y pagar el correspondiente salario de mercado o un poco más para que vengan a mi proyecto. Y eso se hace en un entorno de vínculos contractuales de tú a tú, donde se respeta la propiedad privada de cada uno, no faltaría más. Y si no está de acuerdo el trabajador, no va a trabajar conmigo. Y lo mismo pasa para alquilar la instalación donde vamos a desarrollar el proceso productivo, para atraer los programas. Tengo que andar pagando por los diferentes factores de producción, porque estos bienes de capital son de titularidad privada y en un mercado se intercambian libremente bienes y servicios, en este caso bienes de orden superior, factores de producción, por su correspondiente precio. La moraleja es muy sencilla, ya tienen ustedes, ya pueden cerrar el círculo. Es imposible que funcione este maravilloso proceso sin que se respete el derecho de propiedad. El sistema capitalista y la economía de mercado, para funcionar, necesita que los derechos de propiedad estén bien definidos, en primer lugar se definan bien, y además sean defendidos de una manera efectiva. Y lo que vamos a ver ahora mismo es qué sucede si los derechos de propiedad no están bien defendidos, no están bien definidos, o ambas cosas a la vez. Cuando los derechos de propiedad no se definen adecuadamente, o no se defienden adecuadamente,
o ambas cosas a la vez. Ojo, y no me refiero a una economía de socialismo real en la que está prohibida la propiedad privada de todos los factores de producción, economía que no puede funcionar, se desmoronó, es el comunismo real, como explica el teorema de la imposibilidad del socialismo, descubierto por von Mises en el año 1920 y que será el objeto de nuestro estudio detallado después de Semana Santa, sino me estoy refiriendo incluso a las economías en las que vivimos, en las que los derechos de propiedad están continuamente manipulados, están perturbados, obstaculizados, intervenidos por papá Estado. Y en la medida que esto suceda, en la medida en que los derechos de propiedad no sean efectivamente definidos o bien defendidos, ambas cosas a la vez, se producen dos efectos económicos ineludibles. Porque, repito, el sistema para funcionar, la economía de mercado y el sistema capitalista para funcionar, necesita un respeto escrupuloso del derecho de propiedad en términos de su correcta definición y defensa. Y cuando no se definen bien, o no se defienden bien, o ambas cosas a la vez, entre nosotros, sedicentemente, el supuesto encargado de definir y defender los derechos de propiedad es papá Estado. Y sin embargo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos y cada uno somos conscientes de que el principal obstáculo a la correcta definición y defensa de los derechos de propiedad, o la institución que más ataca el derecho de propiedad de manera muchas veces abierta y la mayor parte de otras de manera sinuosa, es el propio Estado. Y cuando los derechos de propiedad no están bien definidos y defendidos por el que supuestamente los tiene que proteger y definir, que es papá Estado, se producen los dos efectos que vamos a ver, que son las externalidades positivas y las externalidades negativas. Y aquí viene todo el debate entre los minarquistas y los anarcocapitalistas. Los anarcocapitalistas dicen que el Estado, bueno, eso lo digo yo entre otros, es la encarnación del demonio, el Estado es el culpable de todos los males sociales, y que por tanto pretender que el Estado defina y defienda adecuadamente el derecho de propiedad es pretender que el zorro cuide de las gallinas en un gallinero, por decirlo de alguna manera. Los minarquistas, por otro lado, piensan, bueno, que es posible un gobierno mínimo limitado, reducido a que el Estado se dedique nada más a la correcta definición y defensas de derechos de propiedad. Y aquí está este debate, que podremos ver con más detalle hacia el final del programa. Pero en todo caso hay una realidad clarísima, que en múltiples momentos históricos, circunstancias, partes del mercado y en relación con múltiples factores de producción, los derechos de propiedad ni se definen ni se defienden bien. Y cuando esto sucede, se producen los dos efectos, que es curioso porque son unos efectos negativos, resultado de la intervención del Estado en el proceso de espontáneo social, manipulando, interviniendo, dificultando la correcta definición y defensa de derechos de propiedad. Y estos efectos, que son muy perjudiciales para el proceso social, se utilizan por los gobernantes, líderes sociales, sus acólitos, etcétera, para decir a la ciudadanía: ¿veis cómo no funciona bien el mercado? Esto es una prueba clarísima de que nosotros tenemos que intervenir todavía más en los derechos de propiedad, redefiniéndolos, etcétera. ¿Se dan cuenta de la manipulación que llevan a cabo? ¿Y cuáles son estos efectos? Bueno, pues lo vamos a clasificar en dos efectos. Por un lado están lo que se llaman externalidades negativas, o los efectos negativos. Entonces, esto se dice que sucede cuando los correspondientes actores implicados en cualquier proceso no tienen en cuenta, ni asumen, ni sienten los costes que generan en su proceso de producción o en su acción concreta, etcétera. Las externalidades negativas surgen desde el punto de vista de la teoría económica siempre que por determinadas razones, que ya veremos, los actores implicados no asumen el coste íntegro que ellos generan en su proceso de acción o de producción, sino que ese coste queda, digamos, queda sobre las espaldas y diluido en otros actores que no tienen nada que ver en el proceso de producción. Y entonces los enemigos del mercado dicen: esto está clarísimo. Aquí vemos que hay unos casos en los que hay unos desalmados empresarios que están polucionando el aire con sus fábricas y entonces no están asumiendo todo el coste de su proceso de producción, porque esa polución del aire está generando enfermedades, silicosis, etcétera, en otros muchos seres humanos que no participan en ese proceso de producción. Y entonces resulta que
el capitalismo no funciona y tenemos que llegar nosotros para redefinir, intervenir, etcétera. Y se pone el ejemplo, por ejemplo, de la polución del aire, la polución de los ríos, la polución de los mares, etcétera. En los casos de las externalidades negativas también se dice que el mercado produce en exceso, porque como los actores no tienen en cuenta todo el coste en el que incurren, están produciendo más de lo que deberían, dado que si tuvieran en cuenta esos costes, pues a la hora de incorporarlos en su proceso de producción pararían a tiempo. Es decir, que se detecta un supuesto fallo del mercado consistente en que se producen efectos negativos externos o externalidades negativas porque los actores en el mismo no asumen todos los costes en los que incurren en su proceso de producción, sino que los lanzan, como si dijéramos, sobre la espalda de otros muchos seres humanos que nada tienen que ver con ese proceso de producción de una manera diluida. Esa es brevemente uno de los grandes argumentos en contra de la economía de mercado. Aquí también se habla del tema de la tragedia de los bienes comunales. Por ejemplo, en inglés se dice los poachers, el término en español es los furtivos. Entonces, yo voy a un coto de caza, en plan furtivo, en África, y entonces si yo mato al bisonte o al elefante, todo el beneficio me lo llevo yo, pero el coste de que haya un elefante menos queda diluido entre todos los futuros ignorados o anónimos cazadores que puedan venir el día de mañana. Consecuencia, pues hay un proceso de sobreexplotación del recurso y los elefantes desaparecen. O vamos a poner otro ejemplo que aparece en los libros como una muestra de que el mercado no funciona, los bancos de peces, ¿no? Vienen, o las ballenas, ¿no? Se pesca la ballena al banco de pez y el primero que lo... ¡ay, fenomenal! Me lo llevo y me aprovecho de todo el beneficio, pero el coste de que la ballena desaparezca o el banco de peces desaparezca, pues lo asumen luego los otros pescadores, y además hay una tendencia aquí, vamos a darnos prisa, el primero que llegue, mate, pesque o lo que sea, queda todo el beneficio, y luego ya veremos los demás que se las arreglen como buenamente puedan, y entonces resulta que desaparecen las ballenas, desaparecen los bancos de peces, desaparecen los percebes. A ver, ¿quién ha comido percebes? Muy poca gente ha comido percebes, que son muy caros los percebes, coño. Bien, los percebes que están en unas rocas, pues primero coge su percebe, pues, y luego ya no quedan para otros percebeiros, allí la posibilidad de hacerlo. Bien, o yo voy a un coto de caza y cazo todas las perdices, etcétera. Se llama The Tragedy of the Commons, la tragedia de los bienes comunales. Y entonces esto parece que justifica clarísimamente, oye, ¿qué haríamos si papá Estado? ¿Qué pasaría? Vamos a poner otro ejemplo, los ríos. ¿Qué es esto? Aquí pues todas las fábricas, etcétera, venga echando, polucionando el río y dejándolo hecho una porquería, y claro, pues fenomenal, yo debería de asumir el coste de poner una depuradora, pero no la pongo y tiro todo al río, y que el río luego se poluciona, se mueren todos los peces, ¿a mí qué me importa? Los pescadores luego ribera abajo que se joroben, fenomenal, y entonces todos los ríos sucios, y lo mismo pasa con el mar, etcétera. Es obvio, dicen los grandes pensadores, que el mercado no funciona, entonces tiene que venir papá Estado para regular todo. Código medioambiental, cojan ustedes el código medioambiental, lo veía el otro día, un tocho así, de 2.000, 3.000 páginas papel Biblia, regulando, interviniendo, definiendo absurdos derechos de propiedad, etcétera. ¿Es este relato correcto? ¿Sí o no? Pues es absolutamente falso todo este planteamiento, porque a poco que seamos un poquito críticos, tengamos un análisis, una capacidad crítica, nos damos cuenta que las externalidades negativas solamente surgen y pueden surgir si no se definen bien y defienden bien los derechos de propiedad. ¿Qué es lo que pasó al comenzar la revolución industrial? Bueno, pues surgen los primeros trenes, las primeras fábricas, y los correspondientes productores pues polucionaban el aire, o hacía una chispa el tren y se incendiaba a lo mejor el campo colindante, y entonces
pues los perjudicados recurrieron a los tribunales para que se les dieran una indemnización y les pagaran lo correspondiente, obligando a que los productores asumieran la integridad del coste. Pero ahí viene la tragedia, llegó Papá Estado, la intervención de los grupos, etcétera, y los tribunales, aunque hubo algunos fallos al principio que sí definieron bien los derechos de propiedad y obligaron a indemnizar, al final dijeron, no, aquí Papá Estado ha dicho que lo que hay que hacer es favorecer el desarrollo y no podemos poner dificultades al desarrollo. Y ya empezaron a dar soluciones judiciales y decisiones judiciales en contra del derecho de propiedad de los perjudicados. Y luego ahí se fue consolidando una tradición que se plasmó legislativamente, en forma de lo que se llaman los bienes públicos. Se considera que es público el aire, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Que el aire, si es público, pues cada uno puede hacer lo que quiera en el aire, en las playas, en el mar, en los ríos, etcétera. Pero hay un viejo dicho castellano que dice que lo que es del común es del ningún. Entonces, si hubieran sido más inteligentes, se habrían dado cuenta de, bueno, vamos a ver, la única manera de evitar externalidades negativas es que se definan bien el derecho de propiedad. Es cierto que hay nuevas realidades, pero tenemos tecnologías para hacerlo. Y definiendo bien el derecho de propiedad, defendiéndolo bien, obligar a que los propietarios de los correspondientes factores de producción y los que organizan cualquier proceso productivo asuman todo el coste en el que incurren. Y para eso es necesario que se defiendan y definan bien los correspondientes derechos de propiedad. La conclusión es muy clara, el relato que he hecho es erróneo, no es un fallo del mercado el que genera las externalidades negativas, sino es todo lo contrario. La externalidad negativa surge por ausencia del mercado, porque no hay suficiente mercado ni sistema capitalista, en la medida en que se impide la definición adecuada de los derechos de propiedad. Porque la única manera de evitar las externalidades negativas es extender el derecho de propiedad a todos los ámbitos en los que hasta ahora no existía derecho de propiedad. Lo que significa privatizar los rinocerontes, privatizar las ballenas, privatizar los bancos de peces, privatizar el aire, privatizar los ríos, privatizar las playas, privatizar las plataformas continentales. Pero esto es tabú, pero ¿de qué está diciendo el profesor Huerta de Soto? ¿Privatizar las calles, privatizar las playas, privatizar los ríos? Pues sí, señor, es la única manera de acabar con los efectos negativos externos. No hace falta un código medioambiental de miles y miles de páginas, solo hace falta privatizar los recursos, es decir, definir adecuadamente el derecho de propiedad, de manera que todos ellos jueguen a las mismas reglas y yo tenga que pagar por el recurso correspondiente y no pueda de manera impune llevar a cabo mi proceso de producción sin asumir costes en los que yo incurro y que estoy poniendo en las espaldas de otros. Bueno, pues lo que hay que hacer es lo contrario. Más capitalismo, más economía de mercado, más derecho de propiedad. Y alguien dirá, pero qué barbaridad, dice, pero ¿cómo se van a privatizar? Eso es imposible. De ninguna manera. El propio mercado, en un entorno de libertad, y si no existiera Estado, se desarrollan los incentivos para permitir el desarrollo de los derechos de propiedad allí donde ellos ahora están bloqueados. Pero sobre todo están bloqueados institucionalmente, porque por ley se prohíbe que un abanico muy amplio de recursos sean privados y se les declara públicos, acotando un área donde no se permite el acceso, el libre ejercicio de la empresarialidad y la definición adecuada de los correspondientes derechos de propiedad. Lo que es del común es del ningún. Ustedes han ido a un coto de caza público, pues van a un coto de caza público y resulta que no hay nada, no queda nada de caza. Se ha producido el efecto de la tragedia de los bienes comunales. Pero se van a un coto de caza privado, donde hay derechos de propiedad, y resulta que están llenos de perdices. ¿Por qué? Porque ellos saben que su principal negocio es atraer a cazadores de toda Europa, tienen incluso hasta a lo mejor un pequeño aeropuerto donde llegan los cazadores, pagan una fortuna y vengan miles y miles de perdices. Sí, pero el propio coto está todo el día, tiene hasta un criadero de perdices y sabe que, bueno, pues aquí están las madres, aquí están las perdices pequeñas, bueno, vamos a sacar las perdices mayores para no matar a la gallina de los huevos de oro, y siempre hay caza donde se pueden definir los derechos de propiedad. El problema de los colmillos de elefante.
se ponen de moda, pues hacer de marfil múltiples instrumentos, etcétera, y obras de arte y tal, y venga, se cazan muchísimos elefantes, y ya hemos visto muchísimas fotografías, ¿no? El cadáver descompuesto lleno de moscas, y le han cortado los colmillos al elefante de turno. Los elefantes desaparecen de las reservas africanas. Pero alguien sensato, que ha leído el mínimo imprescindible, dice, no, es que no importa la regulación que se hagan, los policías que se pongan, etcétera, los furtivos arrasan con los elefantes. Por cierto, ¿saben ustedes quiénes eran los furtivos? Eran los propios más listos de las tribus colindantes, que para ellos era, joder, y por la noche cazar al elefante, cortarle los colmillos y venderlo en el mercado negro, se hacían de oro. Llega alguien sensato y dice, no, aquí el enfoque es erróneo, lo que tenemos que hacer es privatizar los elefantes, es decir, vamos a declarar esta reserva privada y los elefantes propiedad del dueño de la reserva. Los dueños de la reserva, generalmente, en los casos en los que se ha hecho esta privatización, han sido las tribus que estaban por allí colindantes, y bien, los mismos que por la noche iban de furtivos, ¿eh? Y resulta que en cuanto se privatizan las reservas y los elefantes, resulta que se produce un milagro. ¡Milagro, milagro! ¿Qué no está milagro? Solo hay que tener un poco de cabeza, ¿eh? Resulta que empiezan a llenarse de elefantes otra vez las reservas. ¿Por qué? Porque los propios propietarios son los primeros interesados en que no haya una sobreexplotación del elefante. Y entonces ellos organizan las cacerías, vienen los millonarios americanos, con una gran ilusión, ¡pah!, he matado un elefante, pero claro, ¿qué elefante le ponen? Ponen un elefante que está enfermo, muy mayor, cuidan a que la elefanta que está en época de parir, pues no la cacen, a los pequeños y entonces hay un proceso de, como son los propietarios, por su propio interés de mantenimiento del recurso y de evitar la sobreexplotación. Los percebes, cuando eran públicos, todas las rocas son públicas, todas las costas son públicas, aquí el que quiera que coja, es decir, se impide por la fuerza el derecho de propiedad. ¿Qué es lo que pasaba? Pues todo el mundo corriendo a coger el percebe, al final todas las rocas vacías y desaparecen los percebes. Pero alguien, coño, no, hemos fracasado, no importa los recursos, la regulación, la policía que se ponga, está condenado al fracaso si no se defiende bien el derecho de propiedad. Pero al final se consigue una asignación, vayan ustedes, por ejemplo, en Galicia se asignan por familias las rocas, una especie de concesión, etcétera, esta la mía, esta la tuya, ya derecho de propiedad, yo solo puedo pescar aquí y tú allí. Y entonces resulta que lo que había desaparecido, que eran los percebes, empiezan a surgir otra vez los percebes, porque yo solo cojo los grandes, los pequeños lo digo, además vigilo, porque es mi propiedad, tú no puedes entrar. Y así sucesivamente. La única manera de acabar con los fenómenos de polución es definir derechos de propiedad. Los ríos, ¿pero cómo van a ser públicos los ríos? Pues sí, en el Reino Unido son privados los ríos. Y resulta que están limpísimos, porque como son privados no dejan que lo polucionen. Y además llenos de pesca. Y hay ríos que son cotos de pesca muy caros, normales, baratos y para el público, pero privados. Lo que es del común es del ninguno. Ustedes han visto que en su casa llamen al timbre, ¡ding dong! Abra usted la puerta y cojan un cubo de basura y se lo tiran a la cara. No, hombre, no, esto va contra el derecho de propiedad. Y dentro de la casa, de puertas adentro, está todo muy limpio y ordenado. Pero sale uno a la zona común y resulta que está todo estropeado, etcétera. ¿Por qué se tira la basura en las calles? Porque como son públicas, yo el beneficio de tirar la basura y no agacharme ni tal, me lo quedo yo todo. Y luego el daño que hago, pues es a los que vean, que vengan después esa suciedad. Pero si las calles fueran privadas, nadie en una calle privada llega y tira basura. Luego el tan cacareado defecto del mercado de externalidades negativas no es defecto del mercado, es defecto de la no existencia del mercado. Y de que papá Estado no permite la definición y defensa adecuada de los derechos de propiedad en esos ámbitos. En la medida en que no los permite, inmediatamente se producen externalidades negativas. Es justo lo contrario de lo que parecía a primera vista. ¿Y cómo se puede privatizar una ballena? No tenga ningún problema, se lanza un dardo, ¡ping!, se le pone aquí, y luego un GPS, ¡ping!, 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 y ya se le sigue con un satélite, sabe las ballenas que son mías, las que son tuyas, se asignan derechos de propiedad, etcétera. Pero claro, eso también hay que privatizar los mares, esta área es mía, esta área es tuya, pero no, va a dejar la izquierda, la inteligencia, ¿qué es esto de privatizar los mares, etcétera? Pues miren, sí, la historia de la civilización siempre ha sido de recursos que eran de todos. La civilización ha avanzado convirtiéndolos
esos recursos en propiedad privada. Y en la medida en que han empezado a ser escasos, ha sido imprescindible asignar derechos de propiedad sobre ellos e incorporarlos al proceso empresarial de producción, asumiendo los costes. Y se produce la gran paradoja: conforme un mayor número de recursos dejan de ser libres a disposición de todos y pasan a ser escasos y se definen derechos de propiedad solo para unos pocos de manera restringida, en esa medida se produce el cuerno de la abundancia, se empieza a producir más que nunca. ¿Por qué? Porque dedicamos todo nuestro ingenio humano a tratar de superar el problema de escasez y pues de los 3.000 o 4.000 que había en Cantabria en la época de las cuevas de Altamira, hoy son varios millones. En la época de las cuevas de Altamira, Cantabria era todo libre y en público, cada uno podía ir al río, cazar el bisonte que quisiera, etcétera, y hoy día todo está parcelado y es propiedad privada. Pues este mismo proceso de privatización, extensión del derecho de propiedad, de la economía de mercado y la función empresarial, hay que llevarlo a todos los ámbitos que ahora están intermedios, que empiezan a ser escasos y que ponen de manifiesto con toda su rudeza los problemas de externalidades negativas, como puede ser el aire. ¿Y cómo se privatiza el aire? Pues no tenga ningún problema, que el ingenio empresarial es muy sencillo y se privatiza. Y de hecho, si empieza a ser escaso, no tenemos más remedio que venir a lo mejor con unas botellas de oxígeno, Y yo respirando mi oxígeno: oye tú, qué oxígeno de lujo, macho, qué dinero tienes, te has traído un oxígeno perfumado. No, yo en cambio tengo aquí un oxígeno, bueno, pero cada uno con su oxígeno. Y en ese momento todos empezamos, no sería así, porque la creatividad a lo mejor vendría por fuera, etcétera, ni siquiera lo podemos imaginar, pero siempre hay unos recursos que empiezan a ser escasos y a los que es imprescindible extender el derecho de propiedad y la lógica del mercado. Luego, por tanto, las tan cacareadas externalidades negativas como fallo del mercado no son así, sino es justo lo contrario: fallo de la no existencia de mercado, porque se impide por la fuerza del Estado la definición de derechos de propiedad en esos ámbitos. Los enemigos del mercado no es la lógica precisamente lo que les caracteriza. Los enemigos del mercado critican al mercado por producir externalidades negativas, es decir, porque produce en exceso cosas que no debiera, porque no se tiene en cuenta el coste que se asume, y se callan que eso es culpa del propio Estado, que impide, como hemos dicho, la definición o defensa, o ambas cosas, de los correspondientes derechos de propiedad. Pero no les caracteriza la coherencia. También critican al mercado por justo lo contrario. Son lo que se llaman las externalidades o efectos externos positivos. Se dice que hay una externalidad o un efecto externo positivo cuando uno desarrolla un proceso productivo o una acción para conseguir un determinado fin. Bueno, pues él asume ese fin que logra y es para él solo. Pero los enemigos del mercado dicen: es que en muchas acciones no solo usted produce un beneficio para usted, sino que sin darse cuenta o dándose cuenta también beneficia a otros muchos seres humanos. Y usted entonces, a la hora de actuar, como solo tiene en cuenta el beneficio propio, no tiene en cuenta el beneficio ajeno que también genera, lo cual es entre nosotros una bendición de Dios, está usted al revés de lo que sucedía antes con los efectos negativos, que se producía en exceso, porque no se tenían en cuenta los costes. Ahora, como no tiene en cuenta la totalidad de los beneficios, no propios, sino también ajenos, que genera su propia acción, está usted produciendo de menos. Luego, también hay que condenar al mercado cuando se producen externalidades positivas. Y aquí se desarrolla pues toda la teoría de los llamados bienes públicos. Se dice que son aquellos en los que existe oferta conjunta y no rivalidad en el consumo. Se pone el ejemplo típico del faro, un faro. El faro está señalando en la costa, lo digo porque tenemos aquí una persona que ahora se va a presentar enseguida, está señalando en la costa con una señal para evitar que los barcos pues encallen, etcétera. Bueno, pues si yo cojo y, uy, qué peligroso es esto de navegar por esta zona, y construyo mi faro, yo, pues, armador, me aprovecho de salud, pero no puedo evitar que otros muchos armadores que no han participado en la construcción del faro también se beneficien. O por otro ejemplo, la defensa, pues yo hago pues un paraguas de defensa contra el ataque nuclear y lo financio yo porque tengo mucho miedo, pero resulta que cuando lo financio hay otros muchos anónimos que también se benefician y no tienen en cuenta y no han participado ni tienen ningún interés en esto. Entonces se dice, está el mercado produciendo de menos. La educación es otro ejemplo típico que ponen. La educación es otro bien de estos, porque yo todo lo que invierto en mí mismo
educándome es para obtener mi beneficio, pero cuando usted se educa no solo se beneficia a sí mismo, sino a otras muchas personas, seres humanos, con los que va a intervenir el día de mañana, la interacción social, etcétera. Usted no está invirtiendo lo suficiente porque no tiene en cuenta a la hora de tomar su decisión los otros beneficios externos que genera, está produciendo de menos. Y se critica al mercado porque produce beneficios a personas que no participan directamente en cada proceso de producción. Porque se produce, es lo que se denomina el free rider en inglés, se ha traducido en español como el usuario gratuito, o el caso del gorrón, es alguien que se aprovecha, ¿no?, de la sombra que yo tengo y se beneficia. Y entonces dice, bueno, pues esto es horrible y esto también justifica que el Estado intervenga. Fíjense que no solo porque se produce de más, sino también porque se produce de menos. Da lo mismo el argumento, aunque sea uno contradictorio del otro, lo que se trata es criticar al mercado y justificar que papá Estado intervenga. Pero ¿tiene este relato alguna base? Pues vamos a desmontarlo también como que hemos desmontado el anterior. Queridos alumnos, toda acción humana siempre genera beneficio no solo a la persona que actúa, sino también a otros que a lo mejor ni siquiera va a conocer. Porque una chica guapa que pasea por la calle no solo le pone contento y le alegra la vida al novio que va del brazo, también le alegra la vida al que se cruza con ella. Dice, anda, pero qué suerte tiene, pues porque la ve igual de guapa. Una de las grandes maravillas del mercado es que es un proceso social de cooperación en el que todos salimos ganando. Y es cierto el argumento de que hay unos bienes donde la oferta es conjunta y no hay rivalidad en el consumo. ¿Qué significa que no hay rivalidad en el consumo? Pues que ya, si yo he desplegado mi paraguas defensivo, da lo mismo que ya 1, 10 o 10.000 debajo, que todos salen beneficiados. ¿Es cierto que este es un argumento en contra del mercado? Bueno, aun aceptando efectos dialécticos, que es un argumento en contra del mercado, y que por tanto papá Estado tiene que intervenir invirtiendo más en educación, y que la defensa tiene que ser pública, que los faros y todo el sistema tiene que ser de seguridad también tiene que ser público. Aun admitiendo efectos dialécticos que esto fuera así, que no lo es, que lo vamos a ver enseguida, es que resulta que no hay ninguna información que pueda orientar al Estado sobre cuánto tiene que invertir y de qué manera. Es decir, estamos ante la oscuridad más completa y es perfectamente aplicable el teorema de la imposibilidad del estatismo o socialismo que hablaremos en su momento. Los errores que se cometen son garrafales y los recursos escasos que se dilapidan en perjuicio de la sociedad y especialmente de los más vulnerables son inmensos. Pero es que resulta que el argumento no es así, porque ese es un argumento puramente estático. El proceso social es un proceso dinámico de creatividad empresarial y siempre que surge una aparente situación de no rivalidad en el consumo, de oferta conjunta y de usuario gratuito, surgen los incentivos necesarios para que se descubran los procedimientos tecnológicos, jurídicos, etcétera, para evitar esa situación del usuario gratuito, de la no rivalidad en el consumo o de la oferta conjunta. Y de manera autónoma, sola y espontánea del mercado, el conjunto de bienes públicos, ahora entendidos de esta manera, tiende a hacerse cero, porque la propia creatividad empresarial tiende a descubrir los procedimientos para evitar que haya personas que se beneficien de un determinado recurso o proceso de acción sin pagar lo que corresponda. Entonces hay un artículo muy famoso de un premio Nobel de Economía, que se llama Ronald H. Coase, se titula Lighthouse in Economics, el faro en la ciencia económica. Dice, sí, con que el ejemplo de Samuelson y todo el mundo, el ejemplo paradigmático de bien público es el faro, por la razón que he explicado. Hace el tío un estudio y demuestra que todo el sistema de faros en el Reino Unido se desarrolló de forma privada. Pues ¿por qué? Porque se encontraron procedimientos para que la gente manifestara. El argumento es que yo lo que quiero es ser un usuario gratuito, no digo nada y por tanto no manifiesto mi verdadera preferencia ni de verdadera demanda y entonces eso perjudica a la sociedad porque no se produce lo suficiente. Pues no, señores, todo el sistema de faros en el Reino Unido es privado. ¿Y eso cómo puede ser posible? Pues sí, se encontraron unos procedimientos comunales, jurídicos y empresariales que solucionaron el problema. Asociaciones de armadores y de pescadores decidían hacer el faro y obligaban a todo el mundo a pagar, aunque solo fuera por el vacío social. Miren, Inglaterra es un país aburridísimo, todo el día lloviendo, oscuro. Al final, ¿qué es lo que hacen? Se van a un pub, y en el pub, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues una garrafa así de cerveza caliente, es lo único que se les ocurre, pobrecillos ingleses, ¿no? Bueno, pues desde hacer el vacío hasta no dirigir la palabra,
que es muy efectivo también, hasta sistemas de control en la entrada de los puertos, etcétera, se financiaban perfectamente, y se financió perfectamente de manera privada todo el sistema de faros en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque también se descubren la manera de definir y defender adecuadamente los derechos de propiedad en estas circunstancias. Otro ejemplo que tenemos es el alambre de espino, lejano oeste americano. Parece que no es posible definir adecuadamente los derechos de propiedad. Y ya hemos visto en las películas del oeste, que nos ha regocijado nuestra vida de niños durante muchísimas películas, de John Ford, etcétera, la lucha que había entre los ganaderos, entre los ranchos, entre los agricultores, entre los ovejeros. ¿Por qué? Extensiones de tierra grandísimas, no se puede definir el derecho de propiedad. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues se produce la creatividad del ingenio humano para definir el derecho de propiedad, y hay una serie de avances que se van haciendo. Y a alguien se le ocurre, bueno, pues yo cómo sé si esta vaca es mía o esta vaca es tuya. Una creatividad empresarial, marcaje de reses. Entonces, que le ponían la marca de un rancho y la otra. Y entonces, si se cruzaban, no, esta es la mía, esta es la tuya. Y si alguien quiere estafar y poner una sobremarca, enseguida se ve. Pero hace falta, luego hay otro avance de la creatividad empresarial y la tecnología. El cowboy. ¿Qué es el cowboy? Pues un chico más o menos guapo, a caballo, con pistola, y que está vigilando pues mi rebaño, es decir, derechos de propiedad. Y esto paulatinamente empieza a solucionarse. Pero la solución definitiva viene con otro acto de creatividad empresarial. Se descubre una forma de dividir de manera muy barata extensísimas extensiones de tierra, y se introduce el alambre de espino. Y allá quedan todos los problemas solucionados. Ya hay el problema de que uno se meta en la propiedad del otro, etcétera. Si todo esto hubiera sido bloqueado y se hubiera decidido desde Washington, declarando bienes públicos y que todo tiene que ser regulado por papá a Estado, el proceso de creatividad se habría bloqueado. Y hoy en día la navegación marítima también es muy sencilla, se puede hacer por GPS, poner un disk-scrambler, cobrar un precio, no existe, pero y asignar perfectamente los derechos de propiedad. Luego, el argumento es un argumento tan aparentemente potente que al final no es argumento de nada y no explica nada. Es un argumento estático en el que supone que el mundo no cambia, y desde la perspectiva del proceso de mercado dinámico que impulsa la creatividad empresarial en el orden espontáneo del mercado, siempre que se da una situación aparente de free rider, oferta conjunta, no rivalidad en el consumo, se desencadena el ingenio empresarial para asignar adecuadamente, definir adecuadamente los derechos de propiedad, obligar a que la gente que se favorece sin pagar, que son los usuarios, manifiesten sus preferencias y terminen pagando, mediante, repito, innovaciones tecnológicas, institucionales, jurídicas, empresariales o un conjunto de todas ellas. Luego, el tan manido argumento en favor del Estado, que supone la existencia de bienes públicos donde se da la no rivalidad en el consumo y la oferta conjunta, es un argumento falso, porque el conjunto de bienes públicos tiende a hacerse cero o vacío como resultado de la propia creatividad empresarial, condicionado, eso sí, a que papá Estado no intervenga y no bloquee el proceso de creación empresarial. ¿Y qué me dicen la defensa? Oiga, hay una cosa clarísima, pero ¿cómo va a privatizar usted el ejército? Pues miren, hay una tesis doctoral de un teniente coronel, Hernández Cabrera, de la Legión Española, mando en Bosnia y Herzegovina, hizo el máster y la tesis doctoral conmigo, y se la he publicado, y se titula La privatización del ejército. Sabe muy bien de lo que está hablando. Y todos los defectos que vamos a ver del sistema intervencionista y del estatismo, vamos, literalmente, en esta organización jerárquica, que es la de un cuartel y la de un ejército, con todos los fallos que ello tienen. Y frente al ejército tenemos el ejército privado, la guerra de guerrillas, inventada precisamente aquí, en España. Ahí tienen al señor Viriato, tuvo en jaque durante décadas a todas las legiones romanas, que nunca fueron capaces de vencerle, salvo pagando unos traidores que le asesinaron por la espalda. O tienen las guerrillas, ejército privado en el Vietnam, que tuvieron en jaque y además vencieron al ejército más poderoso del mundo, el de Estados Unidos. ¡Hala, una máquina! Estados Unidos es una máquina especializada en arrasar, ¡ya! Tierra quemada ya desde Lincoln, ¡ya! Una máquina de guerra destructiva total. Frente a eso tenemos los ejércitos privados. O la contraofensiva de Ucrania, que es la filosofía de dar autonomía a los mandos más próximos al campo de batalla, y cómo salieron despavoridos los rusos. Ahora están en un impasse porque en el tiempo lo que han hecho los rusos, ponerse a la defensiva, llenarlo de minas, etcétera. Y como tienen además un volumen ilimitado de esclavos que mandar a la muerte, pobres rusos, la verdad es que es tremendo. No son argumentos,
La realidad está mal interpretada por aquellos que odian al mercado y quieren buscar cualquier pretexto para justificar la intervención del Estado. Este es un resumen muy sintético de todo lo que dice el libro de texto. Ahí lo tienen, lo pueden ustedes ampliar, y cualquier otra duda que tengan, etcétera, pues me consultan. Y ahora vamos a terminar esta parte del programa. Dentro de la parte institucional, fíjense qué importante es definir y defender adecuadamente el derecho de propiedad, y qué implicaciones tiene desde el punto de vista económico. Y vamos a ver que hay dos conceptos distintos de derecho, o si quieren ustedes, dos conceptos distintos de ley. Vamos a seguir el cuadro, vamos a explicarlo en 5 minutos y con esto terminamos la clase de hoy. Una es la ley con mayúsculas, o el derecho con mayúsculas, que vamos a definir enseguida. También se llama ley en sentido material. Yo lo que les rogaría, por favor, a los que están aquí ociosos, cojan un papel, pónganlo en vertical el folio y tracen una línea en el medio, de arriba a abajo. Y vamos a ver en las dos columnas, en vertical, Alejandro, así como lo he hecho yo, ¿de acuerdo? En vertical. Y entonces la columna de la izquierda pongan como título ley con mayúscula, en sentido material, y la parte de la derecha la vamos a llamar el mandato, o si quieren ustedes, ley con minúscula, o derecho con minúsculas. Es importante porque hay una gran confusión terminológica. Se llama ley continuamente en la discusión de cada día a lo que no son leyes, sino que son mandatos. La inmensa mayoría de las sedicentemente llamadas leyes son mandatos. Y tengo por aquí un artículo, pero a ver si lo encuentro, tengo pensando en esta clase desde hace meses. A ver dónde lo tengo, mi articulito. Vamos a ver, hablando de leyes y mandatos, articulito de un periódico muy distinguido de España. ¿Saben ustedes el número de páginas de sedicentemente mal llamadas leyes? En realidad no son leyes, mandatos, que se han publicado el año pasado en nuestro país, sumando las del Boletín Oficial del Estado, las de las comunidades autónomas, las de los ayuntamientos y las de la Unión Europea. Número de, entre comillas, leyes, 1,3 millones de páginas de leyes. Es decir, fíjense ustedes, se han promulgado 1,3 millones de páginas. Son 1.300 libros de 1.000 páginas cada uno de la ley que tenemos que saber aprendernos y a la que estamos sometidos. Esa es la bota opresora del Estado. Porque resulta que muy pocas de ellas son leyes. La mayor parte son mandatos. Vamos a definir en primer lugar a la izquierda el concepto de ley con mayúscula, de derecho de verdad, o ley en sentido material. Lo vamos a definir como toda norma abstracta de contenido general que se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna. Norma abstracta de contenido general que se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna. Y esas normas abstractas pues son muy sencillas: no matar, no robar, respetar la posesión pacíficamente adquirida, el respeto a la vida. Son abstractas y todos por igual. La economía de mercado solo acepta una igualdad y es imprescindible, es la igualdad de todos ante la ley. Aquí no se dice no matar, pero si resulta que es usted judío o negro, pues sí, le matamos. O porque yo soy ario y soy un nazi. Por igual, sí, pero si usted gana mucho dinero, le vamos a tratar diferente y le vamos a robar a usted más que a otro que gane menos dinero. O, pues yo mato a mi marido, que era insoportable, un sinvergüenza, me amenazaba, psicológicamente me maltrataba, etcétera. Hombre, obviamente, en este caso, pues está justificado el asesinato. No, señores, igualdad de todos ante la ley. No se tiene en cuenta ni color de piel, ni creencia religiosa, ni circunstancia particular alguna. Es que matar está mal. Ese es el concepto general y abstracto y aplicable a todos por igual de la ley en sentido material. Robar está mal. No, porque si yo hurto en unos grandes almacenes, que es el Corte Inglés, son millonarios, yo tengo mucha necesidad, bueno, pues entonces que me llevo mi litro de aceite, que además hoy es casi como si fuera oro. Esto no es nada malo, que además que se joroben los millonarios propietarios del Corte Inglés. No, señor, es que robar está mal.
ley general, abstracta, aplicable a todos por igual. Mientras que el mandato a la derecha lo vamos a definir como una legislación, fíjense ustedes que es diferente, específica, de contenido concreto, que ordena hacer cosas determinadas en circunstancias particulares. Fíjense qué diferencia más grande, legislación específica, de contenido concreto, que ordena hacer cosas determinadas en circunstancias particulares. Y forman parte de los mandatos las mal llamadas leyes administrativas, fiscales, los reglamentos, etc. Es decir, el 1.300.000 páginas de legislación son mandatos, prácticamente ninguna de ellas leyes. Y ahora lo que vamos a ver, por oposición, es qué diferente es el orden social que genera la ley en sentido material, con mayúsculas, de la ley con minúsculas, legislación o mandato. Y lo vamos a ver a lo largo de varios puntos. Punto número 1, a la izquierda y también a la derecha. La ley en sentido material, a la izquierda, deja libertad para que cada ser humano actúe y aproveche su conocimiento dentro del marco de la ley. O sea, la ley, con mayúsculas, solo fija un marco, y dentro de ese marco usted es libre. Libre en el sentido correcto de libertad, no está sometido a ninguna coacción externa que le impide perseguir ningún fin, aprovechando su conocimiento particular de las circunstancias del caso. Mientras que el mandato a la derecha, punto número 1, no deja libertad para actuar ni para aprovechar lo que nosotros sabemos, nuestros anhelos, lo que queremos, porque precisamente el mandato nos obliga a hacer una cosa concreta. Ya hemos dicho que es una orden específica de contenido concreto, que ordena hacer cosas específicas. Por ejemplo, dentro de 1.300.000 páginas hay toda una regulación sobre cómo tienen que ser las etiquetas en las botellas. ¿Y por qué? Que además procede de la Unión Europea. Y luego resulta, cojan ustedes, que si tiene vino tiene que poner usted, contiene sulfitos. Miren, cojan ustedes todas las botellas de vino tinto que compren, todas, y que van. Miren por atrás y verán que dice, contiene sulfitos, contiene sulfitos, contiene sulfitos, de toda la puñetera Unión Europea, toda España, etc. Hay que ser gilipollas, coño, para hacer ese mandato. Pero es que estamos rodeados de gilipollas integrales. Una vez que entramos en esa borrachera de poder regulatoria de nuestros expertos y burócratas. 1.300.000 páginas de mandatos. Parece mentira y no sé cómo lo aguantamos. Esto tendría que dar lugar a una revolución. Punto número 2. La ley, a la izquierda en sentido material, permite que cada ser humano persiga sus fines, siempre y cuando cumpla la ley. Nadie se mete a ver qué fin tú persigues. Cada uno puede perseguir la felicidad como estime conveniente y como valore, siempre y cuando cumpla la ley, ¿eh? No matar, no robar, respeto a la propiedad, etc. Mientras que, punto número 2, los mandatos a la derecha, los fines que se persiguen con los mandatos no son los de cada uno, sino los del jefe o del gobierno, o del burócrata o funcionario de turno, que nos obliga a hacer la etiqueta, y como lo de la etiqueta todo, que está todo regulado. No importa el sector que ustedes conozcan, restauración, seguros, financiero, construcción, etcétera, códigos, 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 reglamentos, reglamentos, reglamentos. Como decía mi gran amigo Alberto Recarte, media España se dedica a regular, inspeccionar y sancionar a la otra media España. No es un mal solo de España, es también de Francia, Alemania, etcétera. Es el mal social de nuestro tiempo, la crisis social de nuestro tiempo. Punto número 3. Ley en sentido material. Las leyes en sentido material tienen un origen consuetudinario, no han sido creadas deliberadamente por nadie. Surgen de la naturaleza ontológica del ser humano que se plasma de forma evolutiva y se descubre así. Y así es como surge, luego lo descubren los juristas romanos, el derecho romano, etc. Mientras que los mandatos no son consuetudinarios, sino que son creaciones deliberadas del jefe de gobierno. Aquí está íntimamente relacionado con lo que se llama el positivismo jurídico de Hans Kelsen, que dice, es ley solo lo que emana, y está legitimado ipso facto del poder. Bueno, pues de ahí a las cámaras de gas de los nazis solo hay un paso. Y la diferencia entre eso y lo que sufrimos ahora es muy grande, pero solo de grado, no de clase, en lo que se refiere a la bota opresora del Estado legislador. Punto número 4. Las leyes en sentido material crean un orden espontáneo, que es la esencia del mercado y de la sociedad, del que venimos hablando desde el comienzo del curso y también hemos mencionado hoy. Mientras que 4 a la derecha, los mandatos crean un orden que se llama jerárquico. Jerárquico viene del griego, hieros significa sagrado y arkein, mandar. ¿Por qué? Porque manda el gobernante, pero para que nosotros las
ínfimas hormigas que le tenemos que obedecer, le obedezcamos, sí, papá Estado, se presenta como algo sagrado, rodeado de una aureola sagrada. En el pasado era el faraón, que era Dios en la tierra, luego ya la monarquía absoluta es que Dios está nombrado por Dios, y hoy esos dioses han sido sustituidos por otros dioses, los dioses que también han fracasado, el dios de la soberanía popular, por eso hay que obedecer, o de la democracia, demos, kratos, tenemos que obedecer porque somos nosotros mismos los que nos damos las órdenes, etcétera. No, es un orden jerárquico. Uno jerárquico es piramidal, uno manda y otros obedecen. Mientras que el orden social basado en las leyes es un orden espontáneo, que hace posible el mercado y la sociedad. Punto número 5, la paz, muy importante. La ley en sentido material, el derecho con mayúsculas, genera e incentiva la paz. ¿Por qué? Porque no obliga a que nos pongamos de acuerdo los seres humanos en los fines, sino que cada uno puede perseguir el fin que quiera, si es que cumple el marco legal. Y yo tengo hambre y soy Abertzale, y si veo que hay una buena fábrica de pan, voy y lo único que me interesa, ¿me das una barra? Y si llega el pan humeante, magnífico, crujiente, le pago mis 2 euros y me llevo la barra. Y no me tengo que poner de acuerdo en los fines. No me importa que el panadero que se levanta a las 4 de la mañana a hacer el pan sea un facha de Fuerza Nueva. El caso es que al final el pan crujiente hay un intercambio pacífico, porque no tienen que ponerse de acuerdo. Uno quiere separar e independizar el País Vasco y el otro todo lo contrario, pero no tienen que ponerse de acuerdo en los fines. Gracias a la ley en sentido material, como solo es un marco, cada uno puede perseguir el fin que quiera. Pero fíjense qué sucede con los mandatos. Como los mandatos imponen un fin concreto, entonces ya estamos perdidos. Entonces ya tenemos que imponer mi fin. Y yo tengo como una tribu que conseguir que esté Sánchez en el gobierno, porque si no, saldré yo perjudicado. Pero yo tampoco soy mucho mejor que Sánchez, porque si pongo a Feijóo es para hacer lo mismo. Hay una lucha de todos contra todos. Lo que es paz social se convierte en conflicto y violencia, que es lo que vivimos y sufrimos en todas las sociedades modernas, en un entorno de borrachera por el poder, y para imponer 1.300.000 mandatos es vital quien esté en el poder, y aquí valen todas las trampas, y hacer todo lo que haga falta. Y dar una amnistía, aunque no esté en la Constitución, porque necesito 6 votos, y decir que si el novio del primo de la segunda no sé cuánto resulta que tiene un problema con Hacienda y que tiene que dimitir, y yo también, toda una lucha a muerte. Y las sociedades se convierten en unos caldos de cultivo de conflicto artificial. La democracia llamada no es que canalice los conflictos sociales, es que los excita en esta lucha por el poder, porque el sistema basado en mandatos, como se impone un fin, es vital quién es el que va a imponer el fin. Y la paz queda sustituida por la violencia y el conflicto. Luego, todo pacifista tiene que ser un amante del sistema de economía de mercado, la economía capitalista, la propiedad privada y el derecho en sentido material, y un enemigo de los mandatos. Todos persiguen, ¿por qué quieren los LGTBIH y JK conseguir el poder? ¿Por qué quieren los de Vox conseguir el poder? Porque cada uno quiere poner sus fines particulares, no hay posibilidad de ponerse de acuerdo, violencia y guerra. Es la lógica del Estado. Es lo que genera el conflicto israelí-palestino, es lo que genera el conflicto ucraniano-ruso. No, sí hay unos buenos, unos malos, que no, que son todos iguales, con pequeña diferencia de grado. Una vez que uno entra en la lógica estatal, está perdido. Es la violencia, es la guerra, etcétera. Con diferentes diferencias de grado, claro. Punto número 6, concepto de justicia, también es radicalmente distinto. La justicia, en su sentido tradicional, es la que genera la ley con mayúsculas, la ley en sentido material. Se juzga una acción desde la perspectiva de la ley en sentido material. La acción es justa si los seres humanos que participan en ella cumplen las leyes, no matan, no roban, cumplen los contratos, etcétera, con independencia del resultado. Y además, ¿cómo se presenta a la diosa justicia tradicionalmente? Con los ojos tapados, precisamente queriendo llevar la idea de que no se deja llevar, como dice el Levítico, ni por las dádivas del rico, ni por las lágrimas del pobre. El juez tiene que ser plenamente objetivo. Fíjense, mientras que en el sistema basado en mandatos se introduce un concepto nuevo de justicia, un concepto prostituido de justicia, las llamadas Wisselbord o palabras comadreja. Es el concepto de justicia social. Siempre que se le añade un apellido, desconfíen. Es cuando los enemigos de la libertad humana y del género humano quieren apropiarse de un término muy popular, vaciándole de contenido por dentro y aprovechando toda la carga positiva retórica que tiene el término. Y entonces el general Franco tenía democracia orgánica.
Oiga, miren, no hace falta ponerle apellidos. Justicia social. Oiga, o es justo o es injusto. ¿Qué es esto de justicia social? Ahora vamos a ver que no hay nada más injusto que el concepto de justicia social. Estado de derecho, no, Estado social de derecho. Oiga, pero ¿qué es esto? Al final, ¿no? Y al final la libertad en el mundo de los marxistas. ¿Qué consiste la libertad en el comunismo? ¿Cuál era la libertad para los comunistas rusos? Era la extensión del poder soviético por todo el mundo. O sea, que es justo lo contrario. Fíjense, es un concepto que es justo el contrario. ¿Y cuál es el concepto de justicia social? Aquí ya es irrelevante si los actores cumplen la ley, si respetan la vida, la posesión pacíficamente adquirida. No se fijan en eso. Solo se fijan en una foto, en un momento dado, en el proceso social. Y si lo que les ve no les gusta, aquí no me gusta. Aquí hay muy poca gente rica, unos pocos ricos, entre otros el profesor Huerta de Soto, parece mentira, tiene un Bentley. Y luego la inmensa mayoría de la gente pobre, esto es, obviamente, es injusto, ¿no? Venga, pues lo que hay que hacer es justicia social, robemos a unos para dárselo a los otros. Fíjense, la conclusión es justo, se llama justicia social para justificar lo más injusto que cabe concebir desde el punto de vista del concepto tradicional de la justicia. Parece una parodia, pero es exactamente así. Y no hay nada más injusto que el concepto de justicia social. Si no, vean la película que he producido. Ni es justicia ni es social, con aplicación concreta al problema de las pensiones. Justicia, se define la justicia social como un poder hacer, el poder lograr lo que yo quiera, y cómo, gracias a papá Estado que nos lo proporciona. La ciudadanía manipulada dice, hombre, claro, ¿y qué llama? Esto es injusto, O el otro día veía el incendio, que tragedia, 10 muertos en Valencia. Le preguntan, dice, ¿qué injusticia más grande? Pues no, menos señora, no diga que esto es una injusticia, podrá decir que es una tragedia, sabemos que la vida es muy dura, pero vamos a ver si hay alguien que haya incumplido las normas de principios generales del derecho. O si no, es que uno tiene derecho a que todo le... ¿Qué injusticia más grande? O la injusticia, tenemos que ayudar a los pobres, las pobres familias y los enfermos de la esclerosis lateral amiotrófica, porque es una gran injusticia. No, será una enfermedad muy grave, será una tragedia para la familia, mala suerte, lo que usted quiera, pero no es una injusticia. Es que tenemos todo bloqueado y corrompido semánticamente nuestra mente como consecuencia de los manipuladores estatistas. Punto número 8, el sistema de la ley en sentido material da lugar a lo que se llama el sistema económico liberal, de la economía de mercado. Aquí es todo el debate de nuevo entre minarquistas, liberales clásicos y anarcocapitalistas, como un servidor, no lo voy a repetir, mientras que el punto número 7 a la derecha, el sistema basado en mandatos da lugar al sistema político estatista. Antes decía yo socialista, no, estatista. Me da lo mismo que sea estatismo de derechas que estatismo de izquierdas. El estatista lo que quiere es hacerse con el poder del Estado para imponer en sus mandatos sus particulares puntos de vista, en perjuicio de los demás. Y convertimos lo que normalmente en una sociedad capitalista no intervenida sería un proceso pacífico de cooperación social en un proceso de lucha de todos contra todos por el poder. Y si no, somos testigos cada día de esa especie de patio de monipodio donde unos vengan y se insultan continuamente, que son los parlamentos, la asamblea regional, etcétera, manifestaciones, etcétera. Punto número 8, el sistema basado en leyes en sentido material evita la intervención enmascarada de los grupos privilegiados de interés y promueve el bien común. No es que promueva el bien común, es que el bien común es la economía del mercado y el orden espontáneo del mercado impulsado por la libertad de empresa y la función empresarial no coaccionada. Ese es el bien común. Mientras que el sistema basado en mandatos prostituye el concepto de bien común, pasa a ser el bien de los grupos privilegiados de interés que preponderan en cada momento. Y la democracia se convierte en un gran engaño, un sistema de compra de votos con dinero robado vía impuestos para comprar el apoyo de grupos de interés, que al final sumen la mayoría para mantenerse en el poder. Y al final resulta que el apoyo que me faltan son 6 o 7 diputados, pues ya se sabe, se compra y se paga lo que sea, no hay ningún problema. Si hacen cambios, se hace una interpretación torticera de la Constitución, que le quieren 10.000 millones de euros, se le dan 10.000, ¿cuánto quedan? 20, 30, 40, 50, da lo mismo. Es una corrupción absoluta del concepto del bien común. Y el punto número 9, el sistema basado a la izquierda en la ley en sentido material, da lugar a lo que se llama el orden espontáneo del mercado. Es un orden abstracto, hace posible el avance de la civilización, es un orden que solo requiere una igualdad, que como hemos dicho, la igualdad ante la ley, es un orden en el que
de manera más efectiva se ayuda a toda la humanidad, y es lo que tiene más mérito, no solo a los prójimos, conocidos, próximos, que están cerca, sino a los lejanos, porque en este orden maravilloso, en esta cadena de solidaridad que nos une a todos con todos, que es el mercado, como decía San Juan Pablo II, pues estamos ayudando a gente que no conocemos en Singapur, a los que nos hacen las deportivas, en Vietnam, etc. Mientras que el sistema basado en mandatos lo que hace es imponer un orden social en el que predominan los impulsos emocionales de la sociedad tribal. La tribu en la que hemos vivido durante cientos de miles de años, había un jefe y los demás obedecíamos, y las otras tribus eran enemigos. Hay un orden jerárquico, ya lo hemos dicho, hiero sagrado y arquein mandar, el que manda, y la ayuda y la lealtad es solo al conocido, al prójimo que tienes cerca, los demás son enemigos. Y es cierto, dice Hayek y teoriza, que al ser humano prácticamente ha sido ayer cuando ha empezado a adoptar la disciplina que supone el orden espontáneo del mercado, y todavía nos produce una especie de vértigo existencial haber salido del entorno tribal, del jefe, de los miembros de la tribu, y que los demás son enemigos. Y estamos en esa fase, y todavía nos sigue de manera casi implícita influyendo mucho. Bien es cierto que hay ciertos desahogos, porque yo soy del Real Madrid y el otro es del Barça. Yo he ido al fútbol una vez en mi vida y quedé horrorizado. Una señora distinguidísima, con un amigo de visión a mi lado, otro con unos relojes, no sé cuántos, y de pronto allí se ponían fervorizados, se les llenaba el cuello, la vena, rojos, ¡cabrón, hijo puta! ¿Pero qué es esto? Unos gritos, digo, son dementes, ¿pero qué es esto? Me fui del fútbol y prometí no volver más. La gente sale del fútbol después de haberse desgañitado, es una tribu, la tribu del Real Madrid contra la tribu del Barça, y luego ya sale, ya desahogada, y al día siguiente, lunes por la mañana a las 8, a toda la disciplina del orden espontáneo del mercado. Quiere decir que todavía necesitamos una especie de válvula de escape para dar salida a nuestros más atávicos instintos, pero que la civilización siga avanzando depende de que seamos capaces de domeñar esos atávicos instintos y sobre todo de desmantelar el Estado, que es el que más los alimenta hoy en día. Una es la sociedad abierta, la que genera la terminología de Popper, y otra es la sociedad cerrada. Y con esto, queridos alumnos, hemos terminado la clase.